He tenido la oportunidad de estar varias veces predicando en el retiro que se hace en Jarabacoa y como decía José, ciertamente le falta su encanto el estar aquí en Santo Domingo, pero nosotros tenemos lo más importante, sea aquí en Jarabacoa, donde sea, y es que vamos a poder exponernos a la palabra de Dios. Y nada es más importante que eso. Ahora, solo quería dar un aviso antes de ir a nuestro texto. Lo pueden ir viendo. Primera de Pedro, capítulo 3, es el pasaje que vamos a estar exponiendo en esta tarde, en esta noche. Y es el hecho de que yo no soy uno de los organizadores. Así que una foto conmigo vale cero. Nada. Así que ya lo saben. Busquen a José, a Maciel, a Adán, María Federico, los dos Federico. Landeta, Stephanie, tómense foto con ellos. La mía no vale nada. Bueno, vamos a Primera de Pedro capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 13, vamos a llegar hasta el versículo 16 y dice así la palabra del Señor: ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois o bienaventurados sois, y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Muchos creyentes tienen la idea, y yo creo que la idea equivocada, de que para ser un buen evangelista, y José hablaba algo de eso hace un momento, nosotros tenemos que ser capaces de responder casi todas las preguntas, todas las inquietudes que nos plantean los incrédulos en contra del cristianismo. Muchos piensan que es necesario estar al día con todos los movimientos filosóficos, los cambios que se van produciendo tan rápidamente en nuestra sociedad en cuanto a los valores morales, a los valores intelectuales. Perdón. ¿Te gustaría ser una de esas personas que difícilmente puede ser ridiculizada por un inconverso? Por la capacidad que tienes de responder con argumentos bíblicos difíciles de rebatir. En la década de los 70s, durante mi adolescencia, cuando yo no era creyente, me encantaban las películas de Bruce Lee, aunque usted no lo crea. ¿Saben quién es? Todos los que saben quién es Bruce Lee, levanten la mano. Porque mi esposa me dijo: ¿y tú crees que ellos van a saber quién es Bruce Lee? Yo creo que sí. Pero nos encantaba a mí y a mis hermanos ir a ver películas de Bruce Lee, el gran maestro de artes marciales, creador en los 70s del Jeet Kune Do. Y casi todas las películas de Bruce Lee comenzaban de esta manera. Los que han visto a Bruce Lee saben que él era bajito, flaquito, y entonces las personas como que no lo tomaban muy en serio, hasta que de repente Bruce Lee comenzaba a defenderse de todo el mundo con puños, patadas y sobre todo, que era la parte que más me gustaba, con los palitos chinos o los nunchakus, y era prácticamente invencible. Bueno, ya cuando yo me convertí al Señor, y en esos momentos, mañana vamos a hablar un poco de mi testimonio, pero cuando me convertí al Señor ya ahí a los 17, casi 18 años, y en esos momentos en que uno sueña despierto, muchas veces yo me imaginaba como un creyente tipo Bruce Lee. Es decir, armado con mis nunchakus o palitos chinos de argumentos bíblicos, argumentos filosóficos, enfrentando a todos mis oponentes y dejándolos sin defensa. Mis hermanos jóvenes, el Señor nos dejó la encomienda de hacer discípulos de todas las naciones, sin importar la época, sin importar la cultura que nos haya tocado vivir. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer eso de una forma eficaz? Bueno, esa es una de las inquietudes que los cristianos han tenido que enfrentar a lo largo de toda la historia de la iglesia, no solamente ahora en el siglo XXI. Como bien señala el teólogo y apologista
Alistair McGrath, cada generación de cristianos ha tenido que tratar con estas mismas inquietudes de un modo u otro, y él enumera algunas de estas inquietudes. Por ejemplo, ¿cómo puede alguien hacer justicia a la emoción, la alegría y la maravilla del evangelio cristiano? ¿Tengo yo la capacidad de poder presentar el evangelio de esa forma? ¿O cómo podemos responder eficazmente a las preguntas que nuestra cultura se hace sobre Dios o a las objeciones que plantea la fe? ¿Cómo pueden los cristianos explicar su fe en términos que tengan sentido para la gente de fuera de la iglesia, no solamente aquí adentro? ¿O cómo podemos contrarrestar los malos entendidos o las falsas representaciones de la fe cristiana? Los cristianos son machistas, o los cristianos son anti-gay, o son homofóbicos. ¿Cómo nosotros podemos en una forma eficaz enfrentar todas esas tergiversaciones? Bueno, estas son algunas de las interrogantes que vamos a estar respondiendo en este retiro, y como ya se explicó a lo largo de todo este año durante las reuniones del Ministerio de Jóvenes Adultos, o el MJA. La buena noticia es que la gran comisión de nuestro Señor contiene también una promesa sumamente alentadora. ¿Cuál es esa promesa? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, a veces yo voy a estar haciendo preguntas y no son retóricas. Yo espero que ustedes las respondan. Ok, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha dejado solos. Él no nos ha dejado sin recursos para llevar a cabo esta tarea, sino que nos ha dejado su Espíritu Santo. Nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos defender, para que nosotros podamos proclamar nuestra fe. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo, dice el Señor en Mateo capítulo 5. Los cristianos estamos en el mundo para beneficio del mundo, para salar y alumbrar a un mundo que se corrompe, a un mundo que está en tinieblas. Y es en ese contexto que entra en juego la labor apologética. Esta palabra viene del griego apología. Lamentablemente para muchas personas, apología es pedir disculpas. No estamos hablando de pedir disculpas. Es una palabra que usa Pedro en el pasaje, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, y se traduce como defensa. Alguien ha definido la apología, y esta sí yo quiero que se la aprendan de memoria, porque se lo voy a estar preguntando una y otra vez a lo largo de este retiro. En una forma muy simple, apología es saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Está simple. Saber lo que creemos, por qué lo creemos y poder comunicarlo de una manera eficaz. Yo solo pudiera complicar un poco más, pero créanme que esta definición de apologética tan sencilla nos puede ayudar a lo largo de todo este retiro. Así que ahora vamos a repetirla juntos. ¿Qué es apologética? Saber lo que creemos, por qué lo creemos y cómo comunicarlo de una manera eficaz. Y como yo espero demostrar en este día, en esta noche de hoy, que es la base de lo que estaremos viendo en todo este retiro, la verdadera apologética es una labor de amor y compasión más relacionada con el carácter y una verdadera pasión por el evangelio de Cristo que con una buena argumentación. Yo voy a repetir eso otra vez, porque yo quiero quitarles esa percepción equivocada, esa idea preconcebida de lo que es la apologética. La apologética tiene más que ver con el amor, la compasión, con el carácter, con ser una persona apasionada con el evangelio de Jesucristo, más que, yo no estoy diciendo que no tiene argumentación, es una comparación, más que poder traer una poderosa, imposible de rebatir argumentación. De manera que el objetivo de la apologética, como bien señala otra vez Alistair McGrath, no es antagonizar, no es humillar a los que están fuera de la iglesia. Así que botan los palitos chinos. No es eso.
es ayudarles a abrir los ojos a la realidad, fiabilidad o confiabilidad y relevancia de la fe cristiana. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Vivimos en un mundo que malinterpreta, que tergiversa nuestras creencias y que muchas veces reacciona con hostilidad al cristianismo y a los cristianos. Eso es una realidad. Lo que nos lleva de la mano a la primera enseñanza de nuestro texto, con la que vamos a sentar la base de la verdadera apologética en esta tarde, en esta noche, y es el hecho de que la apologética se lleva a cabo en un contexto de hostilidad o de cuestionamiento. La apologética se lleva a cabo en un contexto de hostilidad o de cuestionamiento. Versículo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Esta pregunta está conectada con la exhortación de los versículos 8 y 9. Vean un poco más atrás. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y es en ese contexto que Pedro hace la pregunta: ¿quién os podrá hacer daño si ustedes están demostrando tener celo por lo bueno? ¿No sería lógico suponer que si una persona está dedicada de todo corazón a hacerle bien a otras personas, él va a ser bien tratado? Eso es lo que Pedro está implicando aquí. Noten que Pedro no está pensando en ese tipo de persona que profesa ser cristiano, pero es un intratable. No, por eso una niña oraba y decía: ay, Señor, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables. Porque de verdad hay personas que son cristianos, pero de verdad son intratables, son insufribles. Pedro no está pensando en ese tipo de individuo. Lo que Pedro se está preguntando en este pasaje es si debemos esperar que una persona se vuelva contra un cristiano y le haga mal de algún tipo, cuando ese hermano o esa hermana está procurando activamente hacerle bien. Y la respuesta es muy obvia: por supuesto que no. De hecho, en muchas ocasiones ha ocurrido que el buen comportamiento de un cristiano aplaca la hostilidad de alguien que está en contra de la fe cristiana. Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 21: vence con el bien el mal. Se puede vencer el bien con el mal. Podemos hacer eso. Pero vivimos en un mundo tan distorsionado, tan extraviado por causa del pecado, que muchas veces los cristianos sufren, no solo a pesar de hacer el bien, sino precisamente porque hacen el bien. De hecho, a veces los cristianos sufren de las mismas personas que se benefician del bien que ellos hacen. Increíblemente. Vivimos en un mundo donde las cosas están al revés. Hacer el bien, jóvenes, no es una garantía de protección contra el mal. Más adelante Pedro señala el hecho de que los incrédulos pueden llegar a molestarse cuando ven que un cristiano no quiere participar con ellos de actividades pecaminosas. Vean el capítulo 4 versículo 3: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ustedes van a ser maltratados sencillamente porque no siguen la corriente de este mundo. Los creyentes que recibieron esta carta originalmente estaban sufriendo por causa de su fe. Lean el capítulo 2, ahí se habla de creyentes que estaban sufriendo de manos del gobierno. Ahí se habla de siervos que estaban sufriendo por amos que eran difíciles de soportar. En el capítulo 3 se habla de esposas cristianas que estaban sufriendo por causa de sus maridos inconversos. Ese es el contexto de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Vivimos en un mundo que funciona al revés, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno.
donde los cristianos vamos a tener que nadar en contra de la corriente si queremos ser coherentes con nuestra fe. Yo entré a la universidad con apenas 3 meses de ser creyente. Estaba nuevecito. Y vergonzosamente, no me estoy gloriando en esto para nada, pero yo hice mucha trampa a través de todo mi bachillerato. Y yo le prometí al Señor, nunca me voy a fijar, nunca voy a sacar un chivo, perdón con los colombianos que van a pensar que va a sacar un chivo. No, eso es, ¿cómo definimos un chivo? Un papelito donde está la respuesta. Yo le prometí al Señor, yo no voy a hacer esto. Eso es bueno, ¿verdad? O sea, yo quiero ser honesto y debo decirte, ¿verdad? Que por la gracia y la misericordia del Señor, yo cumplí mi promesa durante todo el tiempo que estuve en la universidad. Nunca me fijé, nunca saqué un chivo. Pero eso no me trajo alabanzas de mis compañeros. Me acuerdo una vez haciendo un examen, yo no me acuerdo ni de qué, y alguien me estaba punchando con un lápiz. ¿Te sabe la 3? Y yo, sí. ¿Cuál es? No te la voy a decir. Trágatela, me dijo. Lo cierto es que no esperemos aplausos. ¡Qué bien! No, eso es lo que Pedro está diciendo. No esperen que los impíos los aplaudan cada vez que ustedes hacen algo bueno, porque este mundo funciona al revés. Pero no solo vamos a toparnos con personas que son hostiles a nuestra fe, también vamos a toparnos con personas que ignoran o tergiversan o cuestionan lo que creemos. De ahí la exhortación a estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, no todo el que cuestiona nuestro cristianismo lo hace con una mala intención. Hay personas que tienen preguntas sinceras acerca de nuestra fe. ¿Y qué debemos hacer? Debemos estar dispuestos, debemos estar preparados para darles una respuesta. Porque ¿saben qué? Tal vez Dios ya está obrando en esa persona. Tal vez Dios está inquietando a esa persona, pero tiene todavía muchas dudas. Todavía esa persona no entiende todo y nosotros debemos ser pacientes, debemos ser mansos a la hora de tratar con ellos y tratar con sus inquietudes. Es en ese contexto que surge la necesidad de una buena apologética. Así que lo primero que hemos visto, según Pedro, es que la apologética surge en un contexto de hostilidad y de cuestionamientos. Pero en segundo lugar, Pedro también nos enseña que la apologética está íntimamente relacionada con nuestra lealtad a Cristo. Si tú viniste hoy pensando que aquí vamos a dar argumentos buenísimos para rebatir la evolución, argumentos buenísimos para combatir el movimiento LGBT o la ideología de género, vas a salir frustrado. Porque de lo que vamos a hablar aquí es de nuestra lealtad a Jesús. La apologética está íntimamente relacionada con nuestra lealtad a Cristo. Versículo 14. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, bienaventurados sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. El razonamiento de Pedro en el versículo 14 parece ser algo como esto. Los cristianos somos seguidores de Jesús, ¿no es así? Nosotros vamos tras las pisadas de Jesús. Y Él fue aborrecido por el mundo incrédulo, a pesar de que dice en Hechos capítulo 10, versículo 28, que el Señor se pasó la vida entera haciendo el bien. Nosotros seguimos a un Señor que dedicó su vida a hacer el bien y el mundo lo clavó en una cruz. De manera que los cristianos no podemos esperar un trato diferente. Cuando eso suceda, debemos tenernos por personas bienaventuradas, porque eso quiere decir que la gente nos está identificando con Jesús. Esa es la bienaventuranza. Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora escuchen. Bienaventurados
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Oigan el razonamiento de Jesús. ¿Con quién identificaban los hombres de la antigüedad a los profetas? Con Jehová de los ejércitos. Él está diciendo, ahora los hombres de este mundo los van a identificar a ustedes conmigo, porque yo soy el Dios encarnado. Y ustedes van a sufrir ahora por su identificación con mí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, dice el Señor. ¿Por qué? Porque somos masoquistas, porque nos gusta sufrir. No, mis hermanos, los cristianos no disfrutamos el sufrimiento. Lo que el Señor está enfatizando aquí, lo mismo que Pedro en su carta, es la implicación de ese sufrimiento. Ese es el precio que nosotros tenemos que pagar por nuestra lealtad a Jesús. Juan 15: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Existen dos alternativas, solo dos, no tres, no cuatro, hay solo dos. Todo este grupo de jóvenes y algunos adultos que veo por aquí, que están sentados en este salón, están en uno de estos dos grupos. No existe otra categoría. O nosotros pertenecemos al reino de Dios y somos enemigos del mundo, o nosotros somos amigos del mundo y enemigos del reino de Dios. No hay otra posibilidad. O pertenecemos al mundo y estamos excluidos del reino de Dios, o pertenecemos al reino de Dios y no pertenecemos al mundo. No podemos pertenecer a los dos al mismo tiempo. Son dos sistemas que se oponen entre sí. Son como el agua y el aceite, como la luz y las tinieblas. Ahora, esto de primera impresión parece un problema. Vamos a tener dificultades en este mundo caído, pero realmente es una oportunidad siempre que mantengamos nuestra lealtad a Jesús a toda costa. Vean otra vez la mitad del versículo 14. Y no os amedrentéis cuando estén sufriendo por su identificación con Jesús. No os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Literalmente el texto dice, no le teman a su temor y no se agiten. No le teman a su temor, no le teman a su intimidación. Y es interesante que Pedro está citando aquí un pasaje que se encuentra en el capítulo 8 de Isaías. Resulta que en los días del rey Acaz, en los días que vivió Isaías, Asiria amenazó al reino de Judá, al reino del sur, en Israel. Así que Siria y Samaria, otras dos naciones, temerosos de sufrir las consecuencias de la invasión asiria, le piden a Acaz que se alíe con ellos. Y resulta que Acaz le dice que no, que él no va a tener ninguna alianza ni con Siria ni con Samaria. Entonces ahora el problema se le complica, porque Siria y Samaria dicen, pues entonces nosotros también vamos a invadir a Judá. ¿Qué hace el rey Acaz? Irónicamente busca ayuda de los asirios, la primera nación que quería invadirlos. Yo no sé si se están perdiendo con tantas naciones. Primero, ¿quién quería invadir a Judá? Asiria. ¿Quiénes tuvieron miedo de la invasión? Siria y Samaria. ¿Qué le piden Siria y Samaria a Acaz? Alíate con nosotros. Él se niega. Ahora Siria y Samaria quieren atacar a Judá y están más cerca porque están al lado. Entonces, ¿qué hace Acaz? ¿Pedirle ayuda al Señor? No, le pide ayuda a Siria. Y ahí es donde Isaías tiene que decirle, no te alíes con los paganos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes temor de lo que los paganos te pueden hacer, al final de cuentas vas a terminar comprometiendo tu fe. Vas a terminar comportándote como ellos. Jóvenes, vamos a hacer aquí un ejercicio de honestidad. ¿Qué le sucede a un creyente cuando en la universidad, en el trabajo,
deja de confiar en el Señor y se deja atrapar por el temor a los hombres, lo que va a suceder es que va a ser tentado a sacrificar sus convicciones para no meterse en problemas, ¿no es así? La desconfianza en el Señor produce cobardía y la cobardía produce desobediencia. Otra vez, no pude dejar de recordar cuando era un nuevo creyente y acababa de entrar a la universidad. Oye, qué difícil resultaba decidir actuar como un cristiano y no dejarme arrastrar por la corriente. Aquí hay un grupito de amigos haciendo chistes indecentes y tú eres el único quedado que no te ríe. Y tal vez hasta piensan que tú eres bobo y que tú no estás entendiendo. No, tú sí estás entendiendo, pero tú sabes que tú no puedes seguir el juego. Aquí están las chicas de la universidad y obviamente las que muestran más son las que más chicos tienen atrás. Y aquí está la evangélica que no levanta nada. Entonces ahí comienza el problema. O sea, ¿qué hago? Comprometo mis valores y sobre todo cuando comienzan a atacarte. Entonces tú no haces esto y tú no haces aquello y tú no haces lo otro. Y ahí comienza el cristiano a sacrificar sus convicciones por miedo. El temor produce cobardía, la cobardía produce desobediencia. De ahí la exhortación de Pedro en nuestro texto. No le teman a su temor. En vez de temerle a los hombres y sacrificar nuestras convicciones por temor de ellos, dice Pedro, lo que nosotros debemos hacer es entronar a Cristo en nuestros corazones como el Señor de nuestras vidas y hacer su voluntad sin importar las consecuencias. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, por supuesto, jóvenes, santificar a Cristo en nuestros corazones no es hacerlo más santo. Nadie puede hacer a Cristo más santo de lo que Él es. Es reconocer su autoridad absoluta sobre nuestras vidas y tomar la determinación de reverenciarle a Él, de obedecerle a Él como nuestro único amo, como nuestro único dueño, como nuestro único Señor. Él es el Señor y yo no tengo otro Señor. Yo me voy a reír de lo que Él quiere que yo me ría. Yo voy a visitar los lugares que Él quiere que yo visite. Yo me voy a vestir como Él quiere que yo me vista. Es santificar a Cristo como Señor. Él es mi dueño. Eso tiene que estar muy claro para todo el que me vea. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y no olviden, en un contexto de hostilidad, donde el problema no era que no te iban a invitar el fin de semana, sino que te podían cortar la cabeza. Y Pedro está diciendo, aún a pesar de eso, no te dejes amedrentar por el temor. Santifica al Señor en tu corazón. Eso producirá inevitablemente un estilo de vida tan distinto al de los demás que hará que muchos se cuestionen por qué tú vives así. Porque miren, jóvenes, no todo el mundo tiene el coraje de ser diferente. Y no se me ofendan, sobre todo los adolescentes, si hay algún adolescente aquí, pero es increíble cómo los adolescentes, por querer parecer distintos, se parecen todos. Eso es increíble. Yo me acuerdo, en mi época, yo me convertí cuando se estrenó la película Fiebre del Sábado en la Noche. Y por eso nunca la vi, porque estaba ya convertido cuando la película salió estrenada. Pero lo increíble era ver a todos los jóvenes vistiéndose como John Travolta. Eso era una cosa impresionante, como si fuera una manada. O sea, no todo el mundo tiene el coraje de ser diferente. Es en ese contexto que Pedro les dice, versículo 15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, Pedro está diciendo, mira, vive como tú debes vivir, como debe vivir un cristiano. Y los cristianos te van a hacer preguntas. Los impíos, los incrédulos. Vive como debe vivir un cristiano. Y yo te aseguro, dice Pedro, que los incrédulos te van a hacer preguntas. ¿Qué es lo que domina tu vida? ¿Cuál es la esperanza que te domina? ¿Por qué tú vives así? Y aunque no todos los cristianos
tendrán la capacidad de responder a todas las preguntas sutiles y a todos los ataques que los incrédulos pueden levantar en contra de su fe. Todos debemos estar preparados para dar una explicación lógica y coherente de lo que hemos creído. ¿Cuál es la definición de apologética? En coro. Ustedes parecen un gallinero. Díganlo en coro juntos. ¿Qué es apologética? Es saber lo que creemos, por qué lo creemos y poder comunicarlo de una manera eficaz. Te van a hacer preguntas y tú le vas a decir, tú no sabes todos los argumentos en contra de todas las cosas, pero tú puedes dar razón de la esperanza que hay en ti. ¿Se dan cuenta que la apologética es mucho más que la capacidad de argumentar? Comienza con un estilo de vida. Un estilo de vida que evidencia la realidad de que ahora tenemos un Señor que gobierna nuestra vida, que nosotros tenemos una esperanza que produce en nosotros una forma diferente de vivir. No es que nosotros somos legalistas, por favor quítense esa palabra de la cabeza. Es que de una manera natural yo voy a vivir de una forma diferente porque yo soy de otro mundo, yo soy de otro reino, yo tengo otro amo, yo tengo otro dueño y soy diferente. Por otra parte, noten, fíjense que yo no me he salido de primera de Pedro. Noten que Pedro asume que todos los cristianos pueden y deben defender su fe. Pregunta: ¿quiénes son los que deben estar preparados para presentar esa defensa? Los mismos creyentes que él describe en los capítulos 1 y 2 de la carta, creyentes comunes y corrientes de Asia Menor que estaban sufriendo por ser cristianos. Ahí estaban los siervos que estaban siendo aplastados por los amos, las esposas que estaban sufriendo por sus esposos inconversos. Eran todos los creyentes del Asia Menor a quienes Pedro le dirigió su carta. Estén preparados, les dice Pedro. Jóvenes, no hay que tener un doctorado en física cuántica para defender su fe. Por favor, quítense eso de la cabeza. Tú no tienes que haber leído todos los diálogos de Platón. Sería genial que los leas. Pero para defender tu fe, tú necesitas otra cosa. Yo te voy a decir mañana qué es lo que tú necesitas. Bueno, ya te lo estoy diciendo hoy, en cierto modo, pero todavía no he ampliado el tema. El punto de partida es entender lo que hemos creído. ¿Tú entiendes el Evangelio? ¿Tú entiendes lo que es el Evangelio? Mañana vamos a hablar un poco más de eso. Pero el Evangelio tiene muchísimas cosas y cuando tú tratas con un inconverso, eso lo vamos a ver mañana, tú tienes que saber qué cosa enfatizar del Evangelio conforme a la necesidad de tu oyente. Por ejemplo, hay personas que se creen muy buenas, entonces tú vas a tener que enfatizar el aspecto del pecado. Pero hay personas que se creen tan malas. Yo recuerdo cuando yo me convertí, le estaba predicando a una compañera en la facultad de arquitectura y ella me decía, es que no puede ser, a mí Dios no me puede perdonar. Entonces yo tengo que enfatizar el amor perdonador de Dios en Cristo. Es el mismo Evangelio, pero yo no siempre lo voy a presentar de la misma manera. Pero es saber lo que tú crees, saber lo que tú crees. Entiende el Evangelio, trágate este libro, apréndete de memoria Romanos 1, 2 y 3, entiende Efesios 2, 1 al 10, aprende lo que es el Evangelio. Es saber lo que hemos creído, ese es el punto de partida, pero no te quedes ahí. No solamente es entender lo que hemos creído, es amar a tu Señor. Es amar a tu Señor, es deleitarte en tu Señor, es admirar a Jesús. Porque mira, es muy difícil que a ti te guste mucho algo y que no lo quieras compartir. Es muy difícil que algo sea extraordinario, emocionante, deleitoso para ti y que tú no lo quieras compartir. Eso no se puede. Dios no nos creó así. Ama a tu Señor, deleítate en tu Señor y vas a desear que otros lo conozcan. Debes saber lo que crees, por qué lo crees y compartirlo adecuadamente con otros.
¿Tú entiendes la enseñanza del capítulo 1 de Pedro cuando dice: bendito sea, versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? ¿Tú entiendes la esperanza que nosotros tenemos en Cristo? Fíjate que yo no estoy hablando de Platón, no estoy hablando de Aristóteles, no estoy hablando de René Descartes, para decirlo de una manera que suene bonito. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Pedro? Que el Señor Jesucristo, mediante la resurrección, nos dio una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. ¿Tú entiendes la esperanza que tú tienes en Cristo? ¿Tú entiendes lo que Jesús hizo para salvarte? Lo que fue necesario. Versículo 18 del capítulo 1: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Tú recuerdas la condición en que tú te encontrabas cuando Cristo te llamó? ¿Y cuál era el rumbo que estaba cogiendo tu vida? ¿Tú te acuerdas? O lo que implica el hecho de que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¡Wow! Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Todavía a ti te maravilla el hecho de que todos nuestros pecados fueron perdonados? Todos tus pecados. O sea, Dios te ve en Cristo como si tú nunca hubieras roto un plato. ¿Te maravilla eso? El hecho de que ahora nosotros disfrutamos el don de la vida eterna. Ah, sí, me encanta eso, porque una vida que no se acaba nunca. No. Eso no es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna se define en la Escritura en términos de una relación, no de tiempo. Es el hecho de conocer a Dios en Cristo, es tener relación con Dios, el Padre, en Cristo, por medio de su Hijo. Para los incrédulos debe ser muy evidente que nosotros tenemos un gran Salvador y que tenemos una poderosa esperanza. Una esperanza que nos permite vencer todos los obstáculos. Una esperanza que nos mueve a vivir como cristianos en medio de un mundo que es antagónico a todas nuestras convicciones. Yo me acuerdo cuando esta iglesia tenía escuela dominical por la mañana, culto por la mañana y culto por la tarde. Oye, pero ¿cómo puede ser que ustedes vayan a la iglesia mañana y noche? Y uno decía, y tú te tiras 50 episodios de Netflix en una semana. Pero fíjense, eso no es un problema. Ir a la iglesia los domingos, sí lo es. ¿Toda la semana? Sí, toda la semana. ¿Ven cómo el mundo razona las cosas? Vive como cristiano en medio de un mundo que es antagónico a nuestras convicciones. ¿Y sabe lo que eso va a pasar? Que eso provocará cuestionamientos. Eso provocará que te pregunten sobre tu fe. Y nos brindará muchas oportunidades apologéticas. Por eso yo les decía hace un momento que si bien es cierto que es un problema sufrir por la fe, a nadie le gusta sufrir, eso es también una oportunidad. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Dios te está dando una oportunidad para ser apologética. Pero Pedro nos enseña algo más en nuestro texto, y ya con esto no estoy aterrizando el avión, estoy diciendo que es mi último punto. Sí, es que, bueno, ustedes saben, cuando un predicador dice, por último, la gente como que se relaja. No, espérate, yo no dije que iba a terminar. Ok. La tercera enseñanza que nosotros podemos traer en nuestro texto es que la verdadera apologética es valiente y amable a la vez. La verdadera apologética es valiente y es amable a la vez. O sea, Pedro está diciendo, en vez de amedrentarnos, en vez de llenarnos de miedo, debemos tener el coraje, la valentía
de defender nuestra fe, dar una respuesta adecuada, pero debemos hacerlo de una forma adecuada. Versículo 15. Si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y con reverencia. La palabra mansedumbre no significa debilidad, significa gentileza. Gentileza. El argumento más poderoso a favor de nuestra fe puede sufrir, puede ser considerablemente dañado si lo presentamos en una forma agresiva, arrogante y poco gentil. Tú puedes tener el mejor argumento del mundo, pero si el otro te percibe como un arrogante, ya no te va a escuchar. Y esa es una tentación que los creyentes debemos resistir todo el tiempo cuando nos vemos en la necesidad de defender nuestra fe. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero una vez está hablando con alguien inconverso y nosotros lo vemos tan claro que nos impacientamos porque el otro no lo ve. Y más sabiendo que él está poniendo en juego su alma inmortal con argumentos tan débiles. Pero recuerda que nosotros también fuimos rebeldes al evangelio. ¿Tú no te acuerdas ya? ¿O tú saliste cristianito cuando naciste? Nosotros también éramos rebeldes al evangelio en otro tiempo. Y Dios nos atrajo con cuerdas de amor. Jóvenes, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé palabras, que nos dé los argumentos adecuados para exponer el evangelio. Mi esposa me recordaba, yo no me acordaba de eso, cuando estábamos en la universidad, como éramos un grupo que fue creciendo poco a poco, nosotros veíamos a uno de los nuestros predicándole a alguien y nosotros estábamos ahí: Señor, ayúdalo, dale palabras. Nosotros tenemos que depender del Señor en oración, y orábamos unos por otros porque estábamos todos atentos en la universidad a ver quién le estaba predicando a quién. Tenemos que orar, pero pidámosle también que nos dé un espíritu de mansedumbre. O sea, no solo palabras, no solo argumentos, no solo respuestas. Pidamos al Señor que nos dé un espíritu de mansedumbre, de respeto. Esa es la palabra reverencia. Respeto hacia Dios, obviamente, y hacia ese ser humano que fue creado a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Tú respetas a Dios, respeta su imagen. Y aunque en el inconverso la imagen de Dios está distorsionada, sigue ahí. Sigue ahí. Hablando acerca de la lengua, ¿qué dice Santiago? Dice que muchas veces nos sucede que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Me van a excusar, los miembros de IBCJ saben que yo no suelo poner muchos ejemplos personales, pero es difícil hablar de un tema como este y no hacerlo. Yo estoy recién convertido, entro a la facultad de arquitectura y tenía un profesor que era muy duro contra el evangelio. El asunto es, y el ejemplo que voy a poner no lo pongo para gloriarme en ello porque no me deja bien parado y no le recomiendo a nadie que haga lo que yo le voy a decir ahora. El profesor dice: bueno, yo quiero que ustedes busquen un papel de periódico y diseñen un objeto y lo tracen su desarrollo a través de la historia. Y créame, nosotros todos lo pensábamos en función del evangelio. Así que mi primer pensamiento fue: ¿qué yo puedo escoger? ¿Qué objeto que me permita meter el evangelio de alguna forma? Yo pensé: la ropa. La ropa. ¿Por qué surge la ropa? Por causa del pecado. Así que yo hice una proyección de cómo la ropa fue cambiando con el tiempo, pero yo comencé con Adán y Eva. Así que yo no pude literalmente pasar la clase entera de la primera gráfica, porque me estaban preguntando: ¿y tú crees en Adán y Eva? Digo: sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia dice que los primeros padres de la humanidad se llamaban Adán y Eva. Entonces ahí el profesor me miró con esa cara que
Ya usted se puede imaginar. Y me preguntó así en ese tono: ¿y qué tú me dirías a mí si yo te digo que yo no creo en Dios? Y yo le respondí: no me extrañaría, porque la Biblia dice que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y como ustedes se pueden imaginar, el profesor me dijo: esta materia tú no me la pasas. La pasé en C. Pero ¿saben qué? ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Saqué mis palitos chinos y violenté las escrituras. Eso puede parecer chistoso y puede parecer hasta valiente. Eso es una vergüenza. Yo nunca debí haber hecho eso. Eso es exactamente lo opuesto a lo que dice Pedro. Con mansedumbre, con respeto. Yo irrespeté no solamente a un ser humano creado a la imagen de Dios, yo irrespeté una autoridad públicamente. Dice Alistair McGrath: no debe haber un desajuste o contradicción entre el mensaje que se proclama y el tono de la proclamación del mensajero. Debemos ser afables, generosos y amables. Si el evangelio va a causar dificultades, que la va a causar, pero si el evangelio va a causar dificultades, debe ser por la naturaleza y el contenido del evangelio, no por la forma en que lo proclamamos. En otras palabras, otra vez, deshazte de una vez por todas de tus palitos chinos. Y en dependencia del Espíritu Santo, sigue creciendo a la imagen de tu Salvador. Porque tu carácter es imprescindible en tu labor apologética. Tu carácter no está divorciado de tu labor apologética. Por eso Pedro sigue diciendo: teniendo buena conciencia. Versículo 16. Para que en aquello en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué es lo que hace poderoso el argumento? Tu carácter. Tu carácter. La conciencia es ese mecanismo, ¿verdad?, que Dios ha puesto en el corazón de todo hombre y que pasa juicio a cada una de nuestras acciones. Vivir con una buena conciencia no es lo mismo que vivir sin pecado, porque aquí nadie vive sin pecado. No es lo mismo que ser perfecto, pero es vivir en integridad. Eso es una buena conciencia. El creyente que tiene una buena conciencia es aquel que procura vivir a la luz de la voluntad revelada de Dios que él conoce. ¿Y saben lo que hace ese creyente cuando falla? Él pide perdón, él se arrepiente delante de Dios, y si le faltó a alguien también le pide perdón. Es una persona que vive en integridad. ¿Y cuál será el resultado de esa conducta ante los incrédulos? Dice Pedro que probablemente muchos sean avergonzados cuando la falsedad de sus acusaciones sean evidenciadas por la buena conducta de ese cristiano, y hasta es posible que algunos de ellos vengan humillados a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Es posible que eso pase. Capítulo 2, versículo 12. Miren lo que dice Pedro: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ellos los están acusando, ustedes están reaccionando correctamente, están reaccionando como cristianos, y quién sabe lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de ese incrédulo. O que el Señor nos permita reaccionar como cristianos cuando tengamos que sufrir por causa de la justicia, porque de ese modo nuestra fe será fortalecida, nuestro carácter será pulido, y aún es posible que algunos sean inquietados al ver tu reacción. ¿Por qué esta persona reacciona así? Y sean movidos a cuestionar sobre la esperanza que hay en ti. Eso te brindará una excelente oportunidad de responder, de compartir con ellos el mensaje del evangelio, que es poder de Dios para salvación, como veremos mañana, que vamos a ver en la segunda tanda, en la segunda conferencia, apologética y evangelismo.
Queridos jóvenes, una de mis oraciones esta semana ha sido que el Señor de verdad traiga un avivamiento en medio nuestro. Un avivamiento. Allá afuera hay un mundo que perece en sus pecados. Gente que va camino al infierno y no lo sabe. Y nosotros tenemos una labor que hacer, una labor que tiene repercusiones eternas. Sí, pidamos al Señor que nos libre del temor a los hombres. Pidamos al Señor que nos dé el coraje de entronizarlo a Él en nuestros corazones. Pidamos que nos conceda la gracia y la sabiduría de dar testimonio poderoso del Evangelio con nuestras palabras y con nuestra conducta. Solo así vamos a poder ser sal y luz en medio de un mundo corrompido y en tinieblas. Pero yo no quisiera terminar sin dirigir unas palabras a aquellos que están aquí sin Cristo. Mira, joven, si tú nunca te has visto a ti mismo como una persona que merece el infierno y que tenías que arrepentirte de tus pecados y confiar únicamente en Jesucristo, tú vas camino al infierno. Yo no sé si tú naciste en una iglesia cristiana, si toda la vida has visitado una iglesia cristiana, si tú nunca te has visto como un pecador condenado, tú no eres creyente, porque Cristo vino a salvar lo que se perdió. Él no vino a sanar a los que estaban sanos, sino al que está enfermo. Mi amigo, la razón por la que el Señor nos pide que estemos preparados a los cristianos para hablar de nuestra fe es porque el mensaje del Evangelio es relevante para nuestra vida aquí ahora y para toda la eternidad. Algún día todos nosotros tendremos que presentarnos ante el tribunal de Dios y ninguno de nosotros saldrá bien parado en ese juicio, porque todos somos pecadores, porque todos hemos violado la ley de Dios continuamente desde el día que nacimos. Y déjame decirte, mira, yo sé que tu conciencia te ha acusado de eso un montón de veces. Tu conciencia te lo ha dicho, que tú eres pecador, que tú has hecho lo mal hecho. Pero has estado tratando de convencerte a ti mismo de que eso no tendrá repercusiones, de que eso no tendrá consecuencias. Pero ¿sabes lo que la Biblia dice? Hebreos 4:13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que darle cuenta. Mi amigo, no habrá defensa alguna en el día del juicio, porque te vas a presentar delante de un juez que lo sabe todo. Todo. La buena noticia es que ese mismo juez proveyó una puerta de escape por medio de su Hijo, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre para morir por nuestros pecados y pagar por completo nuestra deuda con la justicia de Dios. El mensaje del Evangelio es que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree, porque el justo murió por los injustos, primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, para llevarnos a Dios. El justo murió por los injustos. Joven, no te vayas de este lugar teniendo cuentas pendientes en el tribunal de Dios, cuando todavía estás a tiempo de arreglar tus cuentas con Él por medio de la fe. Habla con alguno de los jóvenes creyentes que están aquí. Pídele que te explique lo que tú todavía no entiendes. Pero joven, no desperdicies esta oportunidad de recibir hoy como un regalo el perdón de todos tus pecados y la vida abundante que Cristo ofrece en el Evangelio, solo por gracia y solo por